Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en unos nuevos diálogos online, que ya sabéis que son estas charlas que mantenemos desde la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, charlas que mantenemos con escritores muchas veces vinculados a nuestra asociación, pero muchas otras veces no vinculados a la asociación y simplemente son autores que nos interesan o que han escrito algún libro que han llamado nuestra atención y decidimos invitarlos a charlar un ratito con nosotros. Antes de empezar con el invitado de hoy, recordaros que la ACEC, la Asociación Col·legial d'Escriptors de Catalunya, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, es una asociación que defiende los derechos morales y patrimoniales de los escritores residentes o nacidos en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresan, y aunque este acto está organizado por la ACEC, está patrocinado por Cedro. Dicho esto, hoy tenemos a Emilio Lara. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes, Auro. Encantado, muy bien y encantado de estar contigo. Un placer tenerte aquí con nosotros. Tenemos a Emilio porque ha publicado este ensayo que yo creo que sí que se ve bien, que son Los colmillos del cielo, con el subtítulo de Utopías y desengaños de la historia en la editorial Ariel. Emilio es doctor en antropología y licenciado en humanidades. Tiene una extensa obra, hasta ahora lo conocíamos sobre todo por su obra narrativa, novelas históricas, como La cofradía del arma invencible o El relojero de la Puerta del Sol y otros. Y aparte es colaborador, aparte de otros medios, es colaborador de la revista Zenda. Y este es su primer ensayo, ha hecho un cambio, ahora nos explicará por qué este volantazo, digamos, que digo que lo teníamos acostumbrado a la novela histórica, y aquí hace como un análisis histórico de las Arcadias felices que el ser humano ha ido forjando a lo largo de los siglos, ¿no? Esta idea de que las utopías han sido siempre como esos faros de esperanza para darnos un futuro mejor, digamos, y para prometer un horizonte de igualdad y armonía, y que, sin embargo, normalmente acaban todas convertidas en precisamente lo contrario, en distopías, cuando no en totalitarismos o en sistemas políticos igual de nefastos, como hemos visto a lo largo de la historia, en muchos casos con el nazismo, con el comunismo o con los anabaptistas, bueno, un montón de casos, digamos, que parecía que se proponía a la población un mundo mejor y acabó siendo un mundo peor. Dicho esto, y bueno, esto es a grandes rasgos, pero vamos a preguntarle al autor que nos explique precisamente los motivos que le han llevado a este libro. Así que, Emilio, por empezar por algún sitio, ¿por qué ahora de golpe sales con este ensayo cuando no es lo que un lector tuyo esperaría? Bueno, podría decirte que es porque me lo pedía el cuerpo ¿Mm? o el corazón, o ambos, ¿no? La autovía que hay entre los dos, que es la que conecta nuestra inteligencia emocional, y ya me pedía, digamos, a empujones, a empellones, ponerme a escribir este libro. No sé si te acuerdas, Álvaro, de una canción, a mí me gustaba mucho, de Gabinete Caligari, La culpa fue del cha-cha-cha. Sí, En sí, este sí, claro. caso, la culpa la tuvo Zenda, porque en Zenda muchos de mis artículos, los que yo he escrito, pues yo lo que hacía ahí es un cóctel al estilo de James Bond, que es lo que le gusta. Soy muy friki de James Bond, lo que le gusta es el martini agitado pero no batido, ¿verdad? Pues entonces ahí metía yo, muchas veces hacía comentarios sobre libros, algunas críticas literarias, metía experiencias mías, metía muchas cosas de cine, de viajes, reflexiones particulares, y era un resultado, digamos, de un género ensayístico a mi manera, a una forma peculiar. Un par de amigos míos, Sergio Vila San Juan y Juan Eslava Galán, pues me decían que yo lo que tenía que hacer era probar en el territorio del ensayo. Entonces llega un momento en el cual yo me siento muy cómodo con los artículos que yo escribía en Zenda, tenían éxito en la revista, se comentaban en las redes sociales, y como este libro, desde mi año de la universidad, yo estaba pensando en él, era algo que yo había meditado mucho, necesitaba tener un momento en la vida con el cual yo tuviese una voz narrativa propia, hubiese leído mucho, viajado, reflexionado y conversado con amigos que hubiesen deglutido biblioteca entera, pues llega el momento en el que, como yo, más que un novelista histórico, lo que ya me considero es pues como un hombre de letras. Hay escritores, el propio Juan Eslava Galán, simultánea el ensayo con la novela, o Javier Cercas, o el propio Luis Landero, que hace unos géneros híbridos. En España no es tan habitual, pero sí en otros países europeos, ¿verdad? O en Inglaterra o en Estados Unidos, llegó el momento en el cual yo quería escribir esta historia de la utopía, y por eso surgen
Los colmillos del cielo. Pero bueno, yo también he visto por ahí que tenía mucho que ver aquí Julio Verne, si no me equivoco, ¿no? Julio Verne sí. Julio Verne también ese sí que es el responsable primero de todo. Mira, ¿Por qué? con 8 años yo empiezo a leer las novelas de Julio Verne y me quedo absolutamente atrapado, fascinado, abducido, como en las películas de los años 50 de extraterrestres, los marcianos, que a los terrícolas le insertaban un microchip en la nuca, ¿verdad? Y Sí. con eso los controlaban. A mí eso me daba un pánico, pero también me gustaba mucho. A ver si algún día yo tenía un avistamiento ovni y me ponían un microchip de ese tipo. Entonces, yo me quedo fascinado con Julio Verne y en quinto de GB, con 10 años, se convoca un concurso de cuentos en mi colegio y yo escribo un cuento que tengo el borrador, ¿eh? Escrito a lápiz. Se llama Viaje a Júpiter de una forma muy fina, podríamos decir que es un homenaje a Julio Verne. Como tú comprenderás, es una forma descarada donde yo metía, bueno, pues un cuento de mi creación y ahí era pues una coctelera, pues ya sabes, de viaje Claro. al centro de la Tierra, viaje a la Luna. Y es que Julio Verne, por tanto, es el autor que a mí me hace un lector enviciado y me mete el gusanillo por escribir. Digamos que mi epifanía, mi momento en el cual yo descubro que quiero ser escritor es a partir de ese cuento con el que gano el concurso de mi colegio. Me regalaron un estuche, el más bonito que he tenido en mi vida, un estuche de 2 alturas rojo, lleno de lápices de colores, de rotuladores de colores en mi vida, de gomas de nata que yo le daba bocados, ¿eh? Como si me las quisiera merendar. Entonces, a partir de ahí yo quiero ser escritor. Y Julio Verne, pues él en su juventud se quedó fascinado con los socialistas utópicos, que todos, salvo Owen, eran franceses. Entonces, a él lo que le queda a Julio Verne de este sustrato de admiración por los socialistas utópicos fue una fe inmarchitable en el progreso, en la ciencia y en la técnica como motores de perfeccionamiento del ser humano, del progreso. Lo podemos ver en 20.000 leguas de viajes submarinos, por del Nautilus, un viaje al centro de la Tierra, viaje a la Luna, el, el faro del fin del mundo, la isla misteriosa, la vuelta al mundo en 80 días, todo eso, hay siempre esta fascinación por los inventos tecnológicos, por la ciencia y digamos, una idea de que el ser humano puede mejorar. Y él pensaba, él era muy rusoniano en esto, en una bondad innata del ser humano. Por eso Julio Verne es el corresponsable, junto con Zenda, digamos, de todo lo que vino después con este libro. Y lo que es, ahora entraremos a hablar propiamente del libro, pero antes estamos repasando como la periferia del libro. También Perfecto. hay que hablar del título, porque realmente es un título, bueno, ¿por qué este título? Pues es un título extraño, de hecho. ¿No? Bueno, tú ves el título y en un principio puedes no saber de qué va el libro. Bueno, puedes imaginarte que, no sé, que va de un vampiro o algo así. Esta es la idea. Es un libro, a fin de cuentas, un libro de historia de humanidades escrito por un novelista, ¿eh? Ya. Tiene una vertiente muy literaria. Pues mira, como las utopías, que yo las considero la creación o el intento de creación de mundos perfectos, de sociedades idílicas, son cielos, paraísos en la tierra. Pero también el cielo puede darnos un bordisco, puede darnos una tarascada, puede darnos un bocado. Pues de ahí viene estas sociedades pretendidamente perfectas que nos arrean un bocado, ¿verdad? Como el de un Doberman y nos dejan tiritando. Y luego también el origen del título y luego, digamos, la analogía o la imagen del título es porque yo me acordé de cuando mi abuelo, la gente mayor de su generación, la inmensa mayoría tenían dentaduras postizas que al llegar a la noche las metían en un vaso con agua y las dejaba encima de la mesita de noche. Entonces yo pensé que si Drácula hubiese llegado anciano a viejo en su dentadura postiza, hubiese tenido 2 colmillos. Imaginaba, por tanto, yo un cielo con unas nubes blancas, ¿verdad? Idílicas, de estas de Heidi, de cuentos para niños infantiles, de las que sobresaldrían 2 colmillos afilados para chupar la sangre de los habitantes de este mundo idílico o también para regarlo todo con sangre. Por tanto, mundos perfectos que terminaban vampirizando. Eran unos reinos, unos territorios perfectos que terminaban siendo Transilvania. Este es el origen, por tanto, de este título de Los colmillos del cielo.
El libro arranca con una, yo creo que con una de las bueno, historias o imágenes más chulas que he leído tiempo en un ensayo histórico, o un ensayo de este corte, que es el experimento del profesor Kurt Reicher en los años 50 con las ratas, que nos sirve para explicar también un poco cómo es el ser humano y por qué busca estas utopías. No sé si, sin desvelar si quieres, pero si nos podrías contar un poco ese experimento, en qué consiste Sí, no hace falta, lo podemos no es por destripar, lo podemos contar un experimento que se hace en la década de los años 50 en una universidad de Estados Unidos, donde este biólogo lo que hace es experimentar con ratas. Metía a unas ratas de laboratorio, a unas cobayas, en unos frascos de agua, con agua, paredes de cristal, de vidrio, y entonces él mete una rata y empieza a calcular el tiempo que tarda en ahogarse. Muy poco tiempo, no llegó a los 5 minutos porque obviamente empezaba de forma desesperada a intentar escalar y resbalaba. Hizo lo mismo con una segunda rata, ya se veía el tiempo en la que iba a perecer y en el momento en el que estaba a punto de ahogarse, la salvó. La saca, la extrae del recipiente, la seca, deja pasar unos minutos y la vuelve a meter en el agua. Esa rata estuvo mucho más tiempo pataleando, nadando, intentando sobrevivir. ¿Por qué? Porque tenía esperanza. Repitió el experimento más veces y cuanto más veces sacaba a los animales y los tenía fuera del agua y volvía a meterlos, los animales habían interiorizado que en algún momento alguien los iba a rescatar, que iban a sobrevivir. Por tanto, él se dio cuenta que era la esperanza un motor enorme en nuestro sistema nervioso, en nuestra inteligencia, eran los chutes que necesitábamos nosotros de emociones para sobrevivir. Por tanto, me parecía una forma perfecta para identificar a los creadores de utopía, a los intelectuales, a los filósofos, a los religiosos, a los teólogos, como queramos llamarlos, los políticos, pues lo que daban en cualquier época de la historia era esperanza. Son unos grandes motivadores de las masas, unos grandes manipuladores de la psicología, porque a la vez que fundamentalmente están ofreciendo un paraíso en la tierra, están ofreciendo esperanza, también eran unos maestros en remover, con un pico de oro espectacular y con un carisma tenebroso, muchas veces eran capaces de remover las bajas pasiones del ser humano, el odio, el resentimiento, la envidia y la ira. Esto, junto con una esperanza fortísima, oye, Álvaro, es un cóctel molotov que millones de personas han sido, vamos, no se han podido resistir a esto que se les lanzaba y que ellos, pues, de una forma absolutamente entusiasta, iban detrás de todos estos flautistas de Hamelin. En el epílogo tú defines, bueno, divides las utopías en dos tipos, básicamente, que son las utopías predadoras, que son las que obligan a la gente a adherirse a ellas, digamos, y las incruentas, que son las que, bueno, si quieres te apuntas y si no quieres no te apuntas, no pasa nada, digamos. Háblanos un poco de estas dos categorías y cuál es la que ha predominado más. Las cruentas, sin lugar a dudas, las cruentas o las de la hemoglobina, las de la sangre, son todas dictaduras, son tiranías, son aquellas donde estos mundos perfectos lo que hacen es que todo el que vive en este mundo tiene que ser un fanático, porque todos los intelectuales son fanáticos, entonces son sociedades fanatizadas, son como replicantes de la película de Blade Runner en el sentido de almas fotocopiadas, ¿verdad? Todo el mundo tiene que tener un único pensamiento, una única forma de entender, de ver, de vivir, de sentir la vida. El contrario, el que piensa, todo el mundo debe ser ortodoxo. El heterodoxo no es una persona diferente, es ni siquiera un adversario, es un enemigo. Y al enemigo hay que localizarlo, hay que combatirlo y hay que encerrarlo. Por tanto, toda esta estos regímenes utópicos, religiosos, sociales o políticos, en vez de ser un paraíso, lo que terminaban siendo era campo de concentración, gulag. Mira, podemos pensar en la Florencia de Savonarola de finales del siglo XV, con una teocracia tenebrosa, la rebelión anabaptista de Münster, unos protestantes alemanes a mediados del siglo XVI, en plena reforma, oye, que ellos esperaban
uno era un sastre profeta, otro un panadero profeta, y en una ciudad con una burguesía muy potente, comercial como Münster, ellos predican allí la inminente segunda venida de Cristo, va a instaurar un reino en la tierra y solamente van a ser unos cuantos miles los que se iban a salvar. Instauran un régimen de terror espantoso que termina en un canibalismo, porque no tenían que comer, los habitantes de la ciudad comían hasta la mierda, reseca los excrementos de los animales mezclados con la hierba, salvo la élite, que ellos sí, por supuesto, comían manjares. Las mujeres estaban obligadas a casarse, varias de ellas, con los hombres. Había unas matanzas, se cortaba la cabeza por tener un libro con Fahrenheit 451, por el mero hecho de tener un libro que no fuera el Antiguo Testamento, ya te cortaban la cabeza. Otra utopía desastrosa de este tipo ha sido, por ejemplo, Robespierre, la fase del terror de la Revolución Francesa, con la guillotina funcionando pues, como una máquina obsesiva. Y luego también en el siglo XX los grandes totalitarismos, el comunismo soviético, el fascismo en Italia, oh Dios mío, el nazismo, el Tercer Reich, de los 1000 años, que afortunadamente solamente fueron 12 tristes primaveras. Estas han sido la utopía, digamos, más desastrosas para la humanidad. Las otras, las que se podían adherir, mira, a mí siempre me han resultado muy simpáticos los socialistas utópicos. La mayoría de ellos, muchos eran frikis, estaban flipados, eran gente que se pasó la vida cazando sueños como quien caza mariposas, ¿no? Pero no le hicieron mal a nadie. Todas sus pequeñas comunidades, sus falangisterios eran auténticos desastres con el paso del tiempo, porque el ser humano es diverso, es distinto. La vida hay que consensuarla, hay que convivir con el que piensa diferente de nosotros. Pero sin embargo, algunas de sus creaciones luego tuvieron mucha importancia y sí que fueron realizables, como el canal de Suez o el canal de Panamá, o una red de ferroviaria europea, o lo que fue el Orient Express, o un banco mundial, por ejemplo, ¿no? Una utopía para mí la más positiva de la historia, las reducciones jesuíticas del Paraguay. Imagínate que te empiezo a silbar la banda sonora de La Misión, de la película, ¿verdad? Sí, sí. De Ennio Morricone. Pues oye, fue durante más de 150 años, los jesuitas crean un país dentro de un imperio, en el Nuevo Mundo, en España. Esa fue una utopía de funcionamiento perfecto, le salvó la vida a unos 50 o 60 mil guaraníes, no existía el dinero, había una coexistencia de la propiedad privada, de la propiedad colectiva, eran autárquicas cada una de estas misiones. Hubo unas 50 misiones que agrupaban cada una de ellas entre 5.000 y 10.000 indios. No existía la pena de muerte en las misiones, pudieron sostenerse de un punto de vista urbanístico con unas iglesias espectaculares que podían rivalizar con muchas de las catedrales europeas. Otra utopía de este tipo fueron los kibbutz en Israel, fundados en la Palestina del mandato británico y luego con la creación del Estado de Israel, al principio por comunistas rusos huidos de la revolución bolchevique, que huían sobre todo del antisemitismo que había en Rusia. Y luego la última utopía, que no le hace mal a nadie, fueron las comunas hippies. A mí me son muy simpáticos porque los hippies, desde un punto de vista icónico y musical, ganaron la posteridad. Todas las imágenes, las fotografías o los documentales que tenemos de los hippies, gente joven, guapa, de pelo largo, el flower power, ¿verdad? La frase de hacer el amor y no la guerra, las canciones de Bob Dylan, de los Beatles, gente que se tiraba 1, 2, 3 años sin pegar chapa, pero no le hacían mal a nadie. Con el amor libre, el problema era la droga, sobre todo del abuso de la droga, que dejó a mucha gente tirada, frustrada y machacada. Pero, oye, esa conexión con la era de Acuario que tenían los hippies, eso fue algo sorprendente, un movimiento contracultural que sigue despertando, despertó en su momento mucha simpatía porque no eran impositores. El resto, las utopías malignas, las que en sí mismas llevaban el germen de la distopía, de una sociedad fanatizada y tóxica, pues digamos que lo que tenían en la cabeza todos sus constructores, todos sus ideólogos, eran que la realidad se tenía que amoldar a su idealidad, pero a martillazos,
costase lo que costase. Con un patrón común, digamos, de pensamiento de estos teólogos o políticos o filósofos que es, aparte del fanatismo, gente muy desconectada con la realidad, que no les interesaba el funcionamiento del mercado o de la economía. Ellos tienen un ensimismamiento mental, una burbuja intelectual y quieren que el mundo sea tal y como ellos lo conciben. Algo así como el pensamiento mágico de Alicia en el País de las Maravillas. Las Claro. cosas no son como son, sino como yo quiera que sean, y sencillamente con nombrarlas se van a hacer así. Claro, de hecho, ahora, bueno, aprovechando que has hablado de Robespierre, bueno, hemos repasado las buenas y las malas utopías, Sí. digamos, pero las malas siempre son como más interesantes. Hombre, claro, eso es como en la Guerra de la Galaxia, que era más interesante. Luke Skywalker o Darth Vader. Darth Claro, Vader. claro, claro, está El claro. lado tenebroso de la fuerza. Has hablado de Robespierre, que tú mismo en el texto dices que el problema que tuvieron con Robespierre era que tenía un piquito de oro, ¿no? Un pico de oro, que tú lo dices en el texto así, y luego en este especie de decálogo que pones al final, en el epílogo, en el que haces un decálogo de las 10 características comunes en el pensamiento utópico, precisamente hablas de la personalidad de los autores de distopías, que dices que tienen un narcisismo mesiánico y rasgos psicopáticos. Y eso quería preguntarte, porque claro, ¿hasta qué punto el flautista de que has mencionado antes, ¿no? O sea, no es tanto muchas veces que realmente el proyecto sea un gran proyecto, como que el que lo vende como un gran proyecto, aunque luego sea una chapuza lo que va a hacer, digamos, ¿no? O sea, hasta qué punto la oratoria ha cautivado a las masas. Es fundamental, ha sido la oratoria. Yo creo que lo sigue siendo, porque las redes sociales, hoy día las nuevas tecnologías, a fin de cuentas, son amplificadores de un discurso. Yo creo que siguen siendo los grandes oradores aquellas personas, aquellos hombres, que digo hombres y no mujeres, porque la Ya, utopía, sobre todo las desastrosas, han sido cosas del hombre, de los varones. Es gente que tiene una facilidad muy grande de palabra, un carisma muy grande, son narcisistas, son ególatras, tienen un mesianismo, se creen hombres providenciales, que, o Dios, o el destino. Los que creen en Dios creían tener siempre una wifi directa para hablar con Dios. ya, Los que no, pues sencillamente se creían hombres providenciales que habían nacido para hacer algo muy grande, ¿no? Y necesitaban una corte de colaboradores para ejecutar sus planes. Y luego hay en el ADN del ser humano hay una tendencia innata a vivir en un mundo perfecto, en una sociedad ideal donde nos lo den todo hecho, donde nuestras necesidades materiales estén cubiertas, porque ganarse la vida es algo muy duro, ¿verdad? Donde además muchas personas que se sienten agraviadas de forma objetiva o subjetiva, o sea, de forma justa o injusta. Estos agraviados lo que quieren es que de una forma muy rápida la vida, el Estado, la sociedad les devuelva aquello que realmente se les debe, ya, que se les valore como no son valorados. Y eso sí, que tu enemigo encima, que se vuelva la tortilla y que tus enemigos sean encarcelados o eliminados. sí, sí, claro. Porque lo mismo que existen las buenas pasiones son las bajas y las malas pasiones. Entonces, la oratoria es fundamental para encandilar a toda esta masa humana que iban detrás de estas personas, pero absolutamente encantada. Robespierre era un caso de este tipo. Era un abogado mediocre, digamos, pero lo que tenía era una potencia en su oratoria, era un hombre que se transformaba cuando hablaba y la gente, digamos, que sentía, vamos a decir, una especie de rapto místico del alma. Se quedaba absolutamente absorta y encandilada escuchando a Robespierre hablar en un discurso muy largo y realmente pensaban que en ese momento lo que él decía se iba a realizar. Entonces, pues yo lo llamo un influencer, uno de los Sí, primeros de verdad, influencers de la de historia, porque verdad. además París y media Francia se llenó con tiendas, con boutiques, diríamos hoy, con bustos, con efigies, con estampas, con grabados, con medallas de Robespierre que la gente tenía en sus casas como sustitutos de imágenes religiosas. Este pico de oro, esta oratoria, pensemos en lo que era Mussolini o lo que era Hitler o el propio Savonarola, estos discursos medio apocalípticos, medio esperanzadores para Florencia, si se convertían en una república democrática de gente muy pura, donde el pecado
estuviese desterrado, donde el lujo, donde la sensualidad, donde la obra de arte se quemasen en la hoguera de las vanidades, en la Plaza de la Señoría, pues entonces la gente eran miles de personas las que asistían a los sermones de Savonarola y se quedaban sobrecogidos. Verlo además, eran muchos de ellos como una mezcla de... Entonces se representa muy bien en Mussolini, se ejemplifica. Eran primadonas en el sentido de cantantes de ópera y gente histriónica como el histrionismo con el que sobreactúan los actores de cine mudo, ¿verdad? Exageraban los gestos para expresar las emociones. Pues entonces la oratoria de esta gente, pues a sus seguidores hacían que entrasen en un trance y en una histeria colectiva absolutamente espectacular. Este era el motor de atracción para las masas. Claro, ahora que has mencionado a Mussolini, de hecho, tenemos grandes paradojas, como por ejemplo Mussolini, hijo de un anarquista y que dirigió la revista quincenal Utopía, ¿Sí? que durante mucho tiempo propugnaba el socialismo revolucionario italiano. O sea, que son estas, o también Hitler también, ¿no? Que también, bueno, pues tuvo unos orígenes distintos a sus finales, digamos, ¿no? Cómo esta gente viene de un sitio y acaba inventando otro doloroso. Tienen, Mussolini, su padre era un guerrero anarquista, la madre era una maestra de escuela muy piadosa, muy católica. Él estaba muy influido por los dos. Mussolini era un niño muy antisocial en el colegio, muy violento de carácter, no tenía sentido del humor. Suele ser una de las características de los Claro, grandes fanáticos. A un fanático se le desnuda enseguida porque carecen de sentido del sí, humor. es verdad. Y Es verdad. entonces Mussolini, socialista, director de un periódico socialista, cambia en la Primera Guerra Mundial, él se alista en el ejército y le va a pasar como a Hitler. Y la guerra los cambia. Ellos encuentran en la guerra es su epifanía. Ellos se caen del caballo y ellos descubren una camaradería, un mundo viril, un mundo macho. Ellos se convierten en los machos alfa. Ellos ven que comparten un sistema de valores, ven que la guerra es algo bueno, es algo, una forma más de la política y que los hombres entre sí, unidos a una serie de valores como un nacionalismo exacerbado, una camaradería y sobre todo un imaginario en el cual ellos creían en una historia que ellos mitificaban, pues pensaban que por supuesto ellos habían venido, habían nacido para hacer algo grande, ven que esta gente antisocial se encuentran acogidos en esta nueva sociedad guerrera. Gente que termina la guerra como casi todos los fascistas italianos, luego muchos nazis, gente se queda pillada, Claro, claro. se quedan tronados, se quedan obsesionados con la guerra, es gente que no encuentra su acomodo en la vida civil y para ellos la política era una forma más de continuar la guerra, pero por medio de la acción política, de una violencia, de un odio enorme al adversario y además van a tener a su favor los medios de comunicación, se van a fijar en Lenin, ¿verdad? En el triunfo de la revolución bolchevique y son unos grandes instrumentalizadores de los medios de comunicación que había entonces, la radio y el cine fundamentalmente. Mira, yo creo, Álvaro, que si tú coges a los mejores guionistas ahora mismo, más que de Hollywood, de las series, ¿verdad? Y a un puñado de premios Nobel de literatura, tú los pones, y a grandes novelistas bestsellers, tú los pones a concebir un mundo totalitario y ni por asomo conciben lo que fue la escenografía y el desarrollo del comunismo soviético o el fascismo en Italia o el nazismo, si es que algo que te sobrecoge por este aspecto, digamos, tan mediático y esta puesta en escena absolutamente espectacular. Era una cosa, esta mezcla de uniformes, de canciones, de música, de ser un faro de esperanza, el odio descarnado hacia el enemigo, prometer un futuro esperanzador, era algo en lo que millones y millones de personas creyeron, pero a pie juntillas. Entre otras cosas, porque el factor emocional, nosotros somos actualmente en nuestro mundo democrático, somos muy racionales para todo y olvidamos, desdeñamos o despreciamos el motor, el factor de arrastre, la locomotora que son las emociones. Y repito, es que hay emociones buenas y emociones bajas y mucha Claro, claro, gente se mueve por las emociones bajas y esta gente eran grandes removedores, atizaban, removían las tripas
y volvían loca a la gente en este sentido. Estas fueron las razones del éxito de toda esta utopía, estos mundos perfectos que construyeron en muy poco tiempo y unos tuvieron más longevidad que otros. Aquí que, claro, tú, bueno, bien pronto enseguida hablas bueno, de la madre de las utopías, que fue la de Platón, digamos, Sí, que fue el primer autor en buscar las utopías, que de hecho intentó llevarla a efecto hasta en 3 ocasiones y las 3 sí. fracasó. Y esto, si lo sumamos a la idea que tú das, y que ahora te preguntaremos el por qué, de que las utopías, curiosamente, se producen solo en Europa o en la En América actual, Occidente, digamos. sí. Claro, en Occidente, por así decirlo, pero no en el Occidente antiguo. Digamos, en América, antes de la occidentalización de América, no hay utopías de estas. Entonces, claro, dices, bueno, los europeos son los únicos que hacen utopías y además que fracasan una vez tras otra y vuelven a ello, porque ya Platón fracasó y nos enseñó que por ahí no debíamos ir, no habíamos hecho caso nunca. Una fracasa y otras tienen éxito, como las Bueno, religiones jesuíticas en el Paraguay. Mira, yo sí, después de darle vueltas, yo lo que creo es, porque, mira, si nosotros nos vamos a la antigüedad, desde la antigüedad nos vamos rastreamos a la India, China, Oriente Próximo, África, la América prehispánica, no ha existido ni una sola utopía. es Japón me da rarísimo esto, igual. es Pues rarísimo. yo creo que es no tanto por las religiones preponderantes y por los sistemas éticos y filosóficos derivados muchas veces de las religiones, sino porque todos estos territorios, en toda esta geografía, a lo largo de la historia, han tenido Vale, despotismos imperiales o monárquicos o repúblicas, siempre despotismo. ¿Y qué sucede? Que es Europa, es en Grecia, donde surge la filosofía, donde surge el pensamiento crítico. Entonces, todo despotismo ahoga el pensamiento crítico. ya, Es enemigo de un pensamiento creativo, de una individualidad de pensamiento. Con lo cual, esta, digamos, herejía o los librepensadores eran inconcebibles ya, en todos estos países desde la antigüedad. Yo creo que esta es la razón. Entonces yo digo también en el epílogo, digamos que, no sé si de una forma irónica o satírica, que todos estos continentes, no sé si se libraron o tuvieron la buena o la mala suerte de no tener utopías en ese sentido. sí, Porque, sí, bueno, claro. obviamente cuando vamos al siglo XX, la extensión del comunismo, ¿verdad? En China, ¿verdad? Pues bueno, eso ya era digamos que el comunismo, el marxismo, el, el socialismo científico es una creación europea de dos alemanes, de Marx y Engels, en el siglo XIX, ¿no? Pero yo creo que la razón puede ser esa. Y luego está el tema de las mujeres, de por qué las mujeres no han imaginado o no nos ha llegado, porque siempre está el tema de que, claro, tampoco tenían acceso Eh, a los medios de difusión, pero parece que aún así, tampoco, cuando han tenido acceso, tampoco se han dedicado a las utopías. Pues sí, también algo, una conclusión a la que yo llegué en el epílogo, bueno, una forma de decirlo también es cierto, es que las mujeres a lo largo de la historia, salvo en épocas relativamente recientes, no han tenido posiciones de poder, de preponderancia social para haber sido líderes. Pero bueno, oye, en España, en Inglaterra, en otros lugares de Europa sí que hubo reinas que tuvieron un enorme poder, sí que hubo santas, pensemos en Santa Teresa de Jesús, fundadora de convento, doctora de la Iglesia, grandes literatas, mujeres artistas que sí que tuvieron importancia en la sociedad. Pero ninguna de estas mujeres le dio por concebir una utopía, un mundo perfecto. ¿Por qué? Yo creo que es porque la mujer tiene un sentido mucho más práctico de la vida que el hombre, es mucho más pragmática que el hombre. De hecho, en todas las utopías que yo trato en el libro, hay mujeres que han sido comparsas, lo mismo que el resto de hombres que han sido sufridoras o fueron encantadas hacia esta utopía. Pero en las utopías perniciosas no hubo mujeres en la corte, ¿verdad?, de estos tiranos, ¿no? En el círculo primero, en el más íntimo, en el cédron, tampoco figuraban las mujeres. Yo creo que es por este sentido mucho más práctico de la existencia, más pragmático, no sé si por un hecho biológico, también puede ser
que las mujeres no tengan esta propensión a un idealismo a machamartillo que tienen los hombres desconectado con la realidad, que De hace acuerdo. que muchas veces todas estas sociedades, estos regímenes, tirarse por un auténtico despeñadero social. Creo que esa puede ser la razón fundamental. Y luego, claro, también La mujer en este caso, mejores que los hombres, Álvaro, sí, bueno, como para variar. como en muchas cosas. Claro, claro. Oye, luego, bueno, en España, claro, tenemos lo de la Compañía de Jesús y tal, pero quería preguntarle si España es un país de grandes utopías. Yo estaba pensando mientras lo leía, digo, claro, los países muy católicos tienen la utopía después de la muerte, digamos, ¿no? La vida buena viene cuando nos morimos, por así decirlo, y a lo mejor eso frena el deseo de crear utopías en el mundo terrenal. No lo sé, pero de España somos un país tendente a estos idealismos o aparte de estos de los jesuitas no hay Pues mucha mira, cosa. los jesuitas fue la Compañía de Jesús, hace para mí la única utopía muy buena y muy longeva en la historia. Fundamentalmente estaba nucleada por españoles, pero también había italianos, algunos portugueses, y luego ya en el siglo XVIII se incorporaron germanos, ¿verdad? Pero fíjate que es una utopía colectiva, no es individual. Ya, Son varios, digamos, es como un laboratorio de ideas en la que varios jesuitas intervienen y a esta teocracia amable que son las misiones jesuíticas en el Paraguay, en esta vastísima región de la Amazonia, pues añaden a esta teocracia amable, añaden el pragmatismo y el idealismo jesuita, ¿verdad? Lo fusiona muy bien. Se le presentan este proyecto a Felipe III y el rey Austria pues los autoriza y posteriormente Felipe IV, el rey Planeta, impulsa de una forma ya enorme todo lo que necesitaban los jesuitas, le da una vía libre y se crean estas misiones, como yo he dicho antes, este país dentro del imperio donde se respetaron a rajatabla las leyes de Indias de España. Por lo cual, en España se crea la única utopía que realmente ha sido muy positiva. Luego, en Italia era un país eminentemente católico y ahí es donde surge el fascismo. Rusia era un país con una fortísima creencia del cristianismo ortodoxo y es ahí claro, donde va a triunfar la revolución bolchevique y que porque el comunismo digamos, es una religión política donde se sustituye la idea de una redención del hombre por medio de la salvación de Cristo y la promesa de una vida eterna por medio de una redención del proletariado, donde el final de los tiempos va a ser la lucha entre la burguesía y el proletariado, donde la burguesía va a ser exterminada y el final es el comunismo en la sociedad sin clases, es el paraíso en la tierra, es ya, una religión política, ¿verdad? Y luego Alemania que es donde surgen los anabaptistas de Münster, o luego el nazismo en Alemania, todo el centro y norte de Alemania con una fuerte implantación del cristianismo, el protestantismo, pero el nazismo va a tener una enorme fuerza en el sur, en Múnich, en Baviera, un Länder, un estado eminentemente ya. católico. Es decir, que no tampoco con eso en ese sentido el peso de la religión cristiana o la variante protestante o católica ha sido, digamos, una vacuna o ha inmunizado. No, 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 en este sentido no ha tenido nada que ver. Pero como muy bien has dicho tú y has puesto el dedo en la llaga, ¿verdad? La utopía lo que hacen es, quieren ser sustitutivos de las religiones y en vez de prometer un paraíso en el más allá, un paraíso en el más acá. Y además muy rápido, construido a Las velocidad de prisas, autovía, es de otra de las autovía, para características que que la tú das. gente lo Claro. pueda ver, no generaciones venideras, no, no, ellos, los que están oyendo el mensaje, ellos van a ser los que la van a construir y los que van a gozar de este mundo perfecto. Claro, pero ese atropello a la hora de hacer las cosas es parte del fracaso, porque además hay una imposición, como tú dices, Sí. de olvidar el pasado y, o sea, como obligar a la gente a olvidar el pasado, que eso es imposible, digamos, ¿no? Y ir en contra del imaginario colectivo de los recuerdos, digamos, ¿no? Y Bueno, es, en este sentido, todas estas utopías, todos estos regímenes de mundos perfectos se parecen mucho a la ciencia ficción en el sentido de que lo que quieren es
cambiar el pasado para modificar el futuro, ¿verdad? Ya, Utilizar el pasado como si fuera un imaginario. Es decir, coger elementos de la historia, modelarla para coger algunos elementos reales, otros elementos míticos, otros elementos legendarios, con una mezcla de medias verdades y mentiras absolutas, pues crear las condiciones objetivas de un presente para traer el futuro. Todas estas utopías lo que tenían era una enorme nostalgia del porvenir, ansiaban el futuro. ya. Les estorbaba el pasado porque ella y el presente les quemaba en las manos. Lo que querían era anticiparse al futuro, atraer al futuro hacia al presente. Esto es una obsesión, esta obsesión por cambiar no solamente la historia, sino por modificar el tiempo, ¿verdad? Es como si hubiesen sido todos, yo qué sé, unos discípulos anticipados de Einstein, y para ello la teoría de la relatividad la manejasen pues como chicle, como plastilina, como cuando éramos niños y jugábamos en el colegio, y el espacio-tiempo ellos lo diseñan a su manera. En este sentido, todos estos regímenes, el pasado ellos lo modifican, ya te digo, para el presente quieren pasar de puntilla rápidamente, rápidamente, es vivir ¿dónde? En el futuro, es donde ellos quieren. Y el futuro ya está aquí, para ellos, claro. Claro, en todo esto sobrevuela esta cosa de ese buenismo peligroso, digamos. Sí, De hecho, ahora que estamos con esta historia del rearme europeo, digamos, tú ves como la gente se divide en dos bloques, ¿no? Unos que quizás pecan de un buenismo excesivo, de decir, no hace falta que tengamos armas porque todo es amor, digamos, ¿no? Y otros que son más pesimistas y dicen, bueno, no, mejor tener armas por si acaso pasa algo, digamos, ¿no? Y aquí ves un poco también la sociedad dividida en esos dos, claro. este mundo ideal o frente al mundo real, digamos, Y ¿no? por eso digo que la idea de las utopías es que es una constante en el ser humano. A mí me gusta mucho, en este caso, podríamos aplicar el refrán del infierno está empedrado de buenas intenciones. Claro. El buenismo es peligroso en el sentido, mira, Oliver Cromwell, cuando estaba en el poder o casi para llegar al poder en la Revolución Inglesa, tenía una frase muy suya que decía: elevemos nuestras oraciones al Altísimo y mantengamos la pólvora seca. ¿eh? Es decir, que vamos a creer, obviamente, en la influencia de la divinidad, vamos a confiar en que las cosas van a mejorar, pero por si acaso nosotros vamos a poner de nuestra parte, vamos a estar preparados. Estar preparados en este caso con medios militares, o estar preparados, que te digo yo, teniendo un empleo que garantice tu forma de vida, o teniendo un ahorrillo, o habiendo invertido en una casa, o teniendo unos buenos amigos que a ti te puedan ayudar o amparar en un momento determinado. Claro. Entonces, pues esto se está viendo ahora mismo en la situación que estamos viviendo. Hay mucha gente oye, vivir con la táctica del avestruz es una maravilla. Tú no quieres saber los problemas reales, tú entierras la cabeza, o que los problemas te los solucionen otros. En este sentido, viene muy bien esta reflexión que tú haces en el mundo que estamos viviendo. Yo soy de los partidarios, en este caso, de Cromwell. Es decir, ante la amenaza cierta que estamos viviendo de Rusia, ¿verdad? Que no es ninguna fantasía de ayer y hoy. Yo creo que es muy bueno seguir una cosa que es muy antigua, que es la diplomacia, son las relaciones diplomáticas entre los países, pero eso sí, estar preparados para defendernos, y la estrategia de la disuasión siempre funciona en este sentido. Claro, claro. Oye, y ya por último, y cerramos aquí, tú miras el futuro y ves hacia las tecnológicas como creadoras de utopías, digamos, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Yo lo tengo muy Porque, claro. Pues mira, yo lo veo ahora en las grandes tecnológicas que están bueno, te iba a decir en Estados Unidos, también ahora en China, ¿eh? sí, sí, Pero claro. sobre todo en China, como lo desconocemos todos, sabemos que ahora han creado una inteligencia artificial muchísimo más barata, más eficaz y más rápida que la de los americanos, pero bueno, las grandes tecnológicas que están en el Silicon Valley, en California, que invierten un dinero
en sus investigaciones tecnológicas muy superiores al Producto Interior Bruto de la inmensa mayoría de los países occidentales. Bueno, ellos están experimentando en lo que yo creo que puede ser la siguiente utopía, una utopía no vista en el mundo, que es, ellos están investigando en proyectos de nanotecnología, en reprogramación molecular, en nuevos fármacos, en maneras de potenciar aspectos de nuestra memoria. Entonces, puede ser que, además con la inteligencia artificial, que en algo menos de una generación, gente con muchísimo dinero, con muchísima pasta, de los que tienen no una visa platino, sino algo superior, pues sean capaces con todos estos eh, gadgets Ya, médico-tecnológicos, pues ser capaces de tener una vida tan longeva que puedan vivir 200 o 300 años, sí, ¿vale? sí. Mientras que el resto de la humanidad no. Pero oye, esto es como la película Los Inmortales. Tú acuérdate cuando Christopher Lambert en Escocia, él sigue eternamente joven, su mujer se va envejeciendo. Tú imagínate, Álvaro, que tú pudieras acceder a este tipo de longevidad de 2 o 3 siglos. Pero a ti te merecería la pena, a ti te rentaría vivir tanto si las personas que tú quieres, Bueno, tus ya, familiares, ese es el tus típico dilema. amigos, son ciclos que se van muriendo, ¿a ti te merecería la pena una y otra vez? Depende Nadie. de A la, mí no. yo creo A que mucha tampoco, gente pero sí. depende de la psicopatía que tengas, claro. O sea, si tú Claro. te importa un bledo todo lo que tienes alrededor y la gente que tienes alrededor y tienes la idea de que la gente la puedes comprar, pues Eres tú. entonces está. Claro, claro. Eres tú el único que importa. Pero tú fíjate qué curioso que si se diera el caso de esta longevidad, que se pudiera, esta gente sería muy desgraciada, muy infeliz, como los cíclopes en la mitología griega, porque no serían inmortales. Podrían ser, en todo caso, amortales. Un balazo, un disparo, un atraco, un ¿Verdad? accidente de coche, los Sí, sí. mataría, caerte por un precipicio, con lo cual vivirían absolutamente ansiosos, estresados y atormentados, pudiendo vivir cientos de años, podrían morir en un momento. Pero yo creo que esta es una utopía. Yo no sé si tú y yo vamos a vivir el nacimiento de esta utopía. La gente Bueno, que está estudiando en los institutos, te aseguro que sí, que van a vivir este nuevo mundo utópico. me ha recordado que aquel capítulo de estos sketches breves, estas series breves de Alfred Hitchcock, que hizo uno sobre un hombre que tenía la inmortalidad, conseguía la inmortalidad y le caía una cadena perpetua. Ah, es verdad, es verdad. Y era, La hora es de un poco Hitchcock, la hora de Hitchcock, ahora era de Hitchcock, maravilloso. Sí, sí, exactamente. sí, sí, sí. Y aparte aquí, hablando de vampiros, aquí el vampiro que sí que tenemos, el único vampiro inmortal que conocemos es el vampiro que tiene esos colmillos del cielo, precisamente. Y nada, hemos estado con Emilio Lara repasando un poco las sociedades maravillosas que podríamos haber, las que podríamos haber vivido, pero que no llegaron a ser maravillosas en casi ninguno de los casos, salvo alguna excepción como la de los jesuitas. Y nada, decirte que sabemos que estás escribiendo otro ensayo. No sé hasta qué punto estás abandonando la narrativa o No, no, solo. no, 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 la narrativa no me abandona, eso es un amor que está ahí, ¿eh? Vale, vale, vale. Ese es un amor que está ahí. Probablemente vuelva a la narrativa, lo que pasa a la novela histórica Sí, sí. o a la narrativa. Lo que sucede es que me encuentro muy a gusto, de hecho, a final de este año terminaré un ensayo que saldrá de aquí a 2 años, porque a mí me gustan estos ensayos míos escritos con un pulso muy literario. Son Ya. ensayos de historia o de humanidades donde el oficio del novelista se ve las técnicas y los trucos de escritura en cada uno de los capítulos. Es decir, que son ensayos de historia escritos por un novelista, pero la novela yo no la abandono. Volveré a ella porque es imposible que yo la destierre de mi forma parte de mí. Mientras tanto, recordarle a todo el mundo que si queréis ir leyendo los artículos de vídeo, podéis ir echando vistazos en Zenda, que tenéis sus textos en el archivo y bueno, los nuevos que va colgando. Y nada, Emilio, darte las gracias por haber estado con nosotros. Recordar a la gente que hemos estado con Los Colmillos del Cielo de Emilio Lara en la editorial Ariel, un libro sobre utopías y, bueno, como dice su título, utopías y desengaños de la historia. Y a ti, Emilio, darte las gracias por haber estado con nosotros y esperamos recibirte con tu siguiente libro. Pues yo, gracias a ti, Álvaro, por esta invitación. Oye, contigo no es que esté a gusto, es que estoy en la gloria
pero en una gloria sin colmillos. Estupendo. Muy bien, nos vemos. Adiós. Hasta luego.